el padre Martín me ha pedido que hiciera 3 breves catequesis de unos 7, 8, 10 minutos a lo máximo sobre la Virgen para prepararnos a la fiesta de la Asunción. Me pareció oportuno tomar el catecismo, y el catecismo habla de la Virgen en 3 diversos contextos. El primero es cuando habla del misterio de Cristo. Los números del catecismo son 484 a 507. Evidentemente no voy a poder explicar todos estos números, pero sí detenerme en las cosas que son fundamentales. Ante todo uno tiene que ver que María es la que inaugura los tiempos mesiánicos, los tiempos que llamamos plenos, la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque ella es la que da luz al Salvador. Ella da luz al Señor, ella da luz al Salvador. Pero a la vez ella misma ha sido predestinada y elegida desde toda la eternidad por Dios. Miren, no hay nada que suceda en el mundo que Dios no haya concebido y querido de antemano. Absolutamente todo. Todo está bajo su providencia. Y eso nos tiene que dar una gran tranquilidad, porque Dios, como buen padre que es, nunca nos abandona, siempre nos protege, siempre está allí con su providencia velando por nosotros. Bueno, la predestinación no es otra cosa que la providencia en cuanto se refiere al hombre exclusivamente y no a los acontecimientos comunes, sino a la salvación del hombre. Entonces, María ha sido elegida desde toda la eternidad por Dios para ser una digna morada de su Hijo. Por eso mismo, porque Dios la eligió, fue concebida de manera inmaculada. ¿Por qué la llamamos inmaculada? Porque nació sin pecado. Nosotros nacemos con el pecado original. María fue preservada del pecado original. Quiere decir que María nunca conoció el pecado. Y no lo conoció por gracia de Dios, porque ella fue redimida por Dios con anterioridad a todo, es decir, y fue redimida ¿por qué? Por la redención que operaría su Hijo. Nos cuesta pensar esto, porque decimos, bueno, la redención es después. Sí, pero en la mente de Dios, en el plano de Dios, en el plano divino, María fue preservada para ser una morada digna del Redentor que vendría por voluntad de Dios y por obediencia a esa voluntad a dar su vida por todos nosotros. Y evidentemente María tiene su encuentro con el ángel. María llega al ángel, como sabemos por el relato de la Anunciación, y le dice: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y el relato del Evangelio nos dice que la Virgen se sorprendió de ese saludo. ¿Qué significaba ese saludo? Se preguntaba la Virgen. Y el ángel no hace más que decir la verdad, porque la proclama llena de gracia. Y ante el estupor de María, le anuncia que ella va a concebir al Redentor y que le vendrá por nombre Jesús. La palabra Jesús, el nombre de Jesús, significa Dios salva en hebreo. Entonces, María, ¿qué hace? Le cree al ángel, le abre su corazón y está dispuesta a seguir la palabra que le fue anunciada por el ángel hasta sus últimas consecuencias. María, digamos, acepta ese honor inmerecido porque quiere ser obediente a la voluntad de Dios y concibe a Jesús en la fe. Y porque lo concibe en la fe, precisamente es que puede concebirlo en su seno. Y es más, la virginidad misma de María es el signo de la fe y
el gran San Agustín nos dice que más bienaventurada, atención, más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Miren qué linda frase. María es más bienaventurada, uno diría más feliz, más plena, porque concibe a Jesús en la fe, que por ser aquella que concibe en su seno la carne de Cristo. Por lo tanto, uno puede decir que la Virgen tiene un papel absolutamente ligado a Cristo. Ese papel ligado a Cristo depende ante todo de su fe, y por eso decía yo al comienzo que uno no tiene que pensar que la predestinación es algo como si fuera una fatalidad. No, la predestinación es algo que incluye la libertad humana. María obró libremente y obedeció a la palabra de Dios y creyó al ángel con toda y plena libertad. Y por eso se convirtió en Madre de Dios. Si pudo recibir en su seno a Jesús, es porque primero lo recibió en su corazón. Y además conservó siempre a Jesús, que era la palabra de Dios hecha carne, siempre la fue meditando en su corazón. Y así se convirtió también en madre no solo de Cristo, sino en madre nuestra. El Concilio Vaticano II, cuando habla de la Virgen, en la Constitución sobre la Iglesia, en el número 64, dice, María es a la vez virgen y madre. ¿Y por qué? Porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que se dice de María se puede decir de la Iglesia. María es madre por la palabra de Dios que ella recibe en la fe. Y la Iglesia es madre porque la Iglesia también engendra en la fe. Jesús envía a los apóstoles a que prediquen la fe y promete la salvación a aquellos que crean. Y promete que Él estará con los apóstoles y con la Iglesia hasta el fin de los tiempos. De manera que fijémonos qué conexión más profunda que hay entre la Virgen y el misterio de Cristo. Y precisamente esta realidad de ser la Virgen Santísima, la Madre de Dios, porque lo concibe en la fe, al ser ella la que anticipa lo que después podremos decir de la Iglesia, que es santa, inmaculada, que es madre, es que María queda indisolublemente ligada al misterio de Cristo. Y creo que nos hace bien prepararnos a la fiesta de la Asunción de la Virgen Santísima, meditando un poquito qué son estas palabras, pensando un poco, usando también nuestra imaginación, pensando, bueno, cómo María tiene su diálogo con el ángel, cómo abre su corazón, cómo obedece, cómo permanece fiel a Cristo, cómo ella hace posible que Cristo sea verdadero Dios y verdadero hombre. Si María, sin el concurso de María, Jesucristo no hubiese sido hombre. Y en el catecismo lo llamamos Hijo de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos e Hijo de María. Jesús es verdadero hombre como nosotros. Excepto en el pecado no hay nada que se diga de nosotros que no se pueda decir de Jesús. Y esto que está también dentro del plan de Dios, que es el que todo lo dispone, también ligado a ese sí, a esa confianza absoluta de María Santísima. Así que meditemos este misterio y bueno, en una próxima catequesis vamos a seguir avanzando un poquito. El padre Martín me ha pedido que hiciera